Buenos días, mi nombre es Iván García del Toro, de segundo bachiller, el IES Salvador Sandoval, y si me lo permite el tribunal, voy a comenzar con mi trabajo titulado ¿Cómo afecta la automatización a la empresa y al trabajador?, supervisado por Antonio López Lucas. Como método de introducción, como vemos hoy en día, la tecnología está abarcando mucho espacio en el sector industrial. Por ello, vemos ya robots que corren, saltan y hablan en exposiciones como en Madrid o en Barcelona. Por ello, personalmente, me picó la curiosidad. ¿De verdad que estas máquinas están empezando a suplantar el trabajo de personas que siempre han trabajado en lo mismo? Y de esto es lo que se basa mi trabajo. En concreto, se va a utilizar datos de las empresas de la localidad murciana, las Torres de Cotilla, como por ejemplo Grifols y Fripozo. Eso es el índice que vamos a seguir. Primero, términos, ventajas y desventajas. A continuación, artículos sobre la automatización y pandemia. Con ello, objetivos e hipótesis. Casi para finalizar, metodología y análisis de resultados. Y por último, conclusiones. Como ya he comentado, hace falta definir una serie de términos para poder entender este trabajo. Primero de todo, la automatización. ¿Qué es la automatización? Bien, pues es el proceso productivo que realiza un conjunto de elementos informáticos y mecánicos en ausencia del ser humano. Estos procesos son muy precisos y realizan en un tiempo muy escaso, menor que el ser humano. También a tener en cuenta otro término que es bienes de equipo. ¿Qué son los bienes de equipo? Pues bien, son el conjunto de materiales, maquinaria y otros dispositivos destinados a elaborar este producto para desarrollar la actividad de la empresa. Hay que tener en cuenta una diferencia muy clara entre la automatización y los bienes de equipo. Los bienes de equipo, como he comentado, es el conjunto y la automatización es esa parte de maquinaria que va dentro de los bienes de equipo. Para ello, una vez dicha esta diferencia, empezamos con las ventajas de la automatización. La primera ventaja que encontramos al automatizar es la flexibilidad de horarios y la repetición permanente. Bien, pues como bien indica, esto se realiza las 24 horas del día sin parar, siempre activo. También otra ventaja que encontramos son los tiempos de producción. Como he comentado anteriormente, al ser estos tiempos muy precisos, esta máquina es muy precisa, los tiempos de producción se reducen en comparación de un ser humano. También otra ventaja que encontramos son los ahorros de costes. Puesto que no se cometen errores y siempre es el mismo proceso, al final lo que se provoca es que no tenga que comprar esa materia prima adicional que supone al cometer errores. También encontramos unas desventajas, que son este coste de la inversión, puesto que todas las empresas no tienen ese dinero capaz para poder invertir. Otra desventaja que encontramos es la obsolescencia tecnológica. Conforme va pasando los años, esta maquinaria corre el riesgo de que vaya perdiendo valor y con ello su vida útil. Y con ello también incluimos la dependencia tecnológica, porque hay que tener un mantenimiento tanto como físico, tanto como tecnológico de esta maquinaria para poder alargar su vida útil y mantenerla activa. Como ya he comentado anteriormente, he dicho términos, ventajas y desventajas y pasamos a los artículos sobre la automatización y la pandemia. Primero, encontramos en estos artículos esta figura publicada por el Gobierno de España, donde encontramos estos bienes de equipo, cómo son invertidos cada año. Aquí podemos observar que del periodo 2008 a 2017, representado en esta línea discontinua azul, va aumentando poco a poco, pero lo que más resalta es la línea continua azul que se refiere a los años 2019-2024, que hace un salto muy exponencial, significando que estos bienes de equipo van a ser muy invertidos, porque como bien dice aquí abajo, de 2021 a 2024 son datos previsiones, no son datos oficiales. Bien, también encontramos esta noticia de una empresa aquí de esta localidad llamada Fripozo, la cual justifica que esos 28 millones de euros que ha invertido va a ser para aumentar esa capacidad productiva, aumentando sus bienes de equipo. Otro artículo que encontramos es esta pieza periodística del Mostrador, donde dice, ¿mito o verdad? ¿Puede la inteligencia artificial quitar los puestos de trabajo del ser humano? Bien. En esta noticia encontramos la conclusión de que conforme el mercado laboral va avanzando y se van suplantando puestos de trabajo, las personas se van adaptando y van adaptándose a esas medidas que supone la máquina. Es decir, estas máquinas te suplantan el trabajo, pero tú te adaptas a ellas, te encargas de mantenerlas, de cuidarlas para poder seguir. También encontramos esta pieza del INE referida a la tasa del paro, donde encontramos en 2020 un aumento muy exponencial, que lo justificaré
próximamente. Como bien he dicho, ahora viene la pandemia. Como hemos visto, la pandemia ha sido sufrida por personas, pero también por empresas. Por ello, muchas de ellas han tenido que sufrir pues, cierres, paralización de contrataciones, etc. Y para ello encontramos esta figura publicada por el Banco de España, donde se reflejan las estrategias más relevantes para afrontar esta crisis que he comentado. Entre las estrategias más destacadas está la paralización de contrataciones y los ERTEs, que son las más destacadas para la tasa del paro. Por ello, la paralización de contrataciones, como bien dice su nombre, lo que hace es que no se contraten a personas y se produzca un colapso del mercado laboral. Y los ERTEs hay que tener en cuenta que no entran dentro de la tasa del paro, pero sí que produce una situación de incertidumbre que a lo mejor en un futuro esa persona que lo está sufriendo puede acabar en el paro. Una vez dicho esto, pasamos con los objetivos y las hipótesis. Los objetivos de este trabajo, en cuanto a los generales, es examinar los beneficios, los efectos de la automatización en estas empresas que ya he comentado. Respecto a los específicos, estudiar cómo combinan estas empresas la introducción de maquinaria automatizada con ese mantenimiento del número de empleados. También, otro específico es comprobar si la introducción de automatización que provoca la modernización de la empresa le aumenta esa producción y también se aumenta su beneficio económico. Por ello, también investigar si la pandemia ha influido para invertir en esa maquinaria automatizada que hemos hablado. Y por último, si estas empresas cuando automatizan, reemplazan o forman a sus trabajadores. Por ello, la hipótesis principal que se plantea en este trabajo es que por los datos recogidos anteriormente, cuando hay una inversión en automatización, se produce una disminución de este número de trabajadores. Otras hipótesis que encontramos son que se han destruido estos puestos de trabajo en consecuencia de la introducción de maquinaria automatizada y en las empresas, puesto que a su vez se crean otros puestos de trabajo a su vez para el manejo de estas maquinarias. Otra hipótesis es que la automatización causa múltiples beneficios económicos para la empresa debido a su aumento de la producción. También que la pandemia COVID ha incentivado a la hora de invertir. Y que las empresas que han invertido en maquinaria automatizada prefieren contratar a los trabajadores en vez de preparar y formar a los que ya tienen. Una vez dicho lo anterior, empezamos con metodología y análisis de resultados. Respecto a la metodología, este trabajo consta de un estudio tanto como cuantitativo como cualitativo. Respecto al cualitativo, encontramos una encuesta de WorkForms que se realizó a las empresas que ya he mencionado. Pero además se realizó una entrevista a un señor de la fábrica Fripoz. Esta es la nueva planta que podemos ver, que visitamos recientemente y también se abrió. Y respecto al cuantitativo, destacamos una serie de estudios en instituciones públicas muy reconocidas, como pueden ver el Instituto Nacional de Estadística, el propio Gobierno de España, que hemos comentado antes, y el Banco de España, que también ha sido mencionado. En cuanto al análisis de resultados, tenemos que hablar del formulario. Se realizó este formulario que ya he comentado, y aquí pueden ver una presentación de lo que se le envió. En cuanto a ello, destacamos las preguntas 8, 9, 10 y 11, las cuales las tres primeras se refieren a este beneficio que les causa a las empresas, justificando ambas que sí que lo han notado y que se le ha aumentado tanto como la producción, tanto como la eficiencia, como su aumento en ventas. Y respecto a la pregunta 11, de en cuánto tiempo se le va a amortizar este dinero invertido, dicen que va a ser entre 2 y 3 años. También destacamos las preguntas 14, 15 y 16, en las cuales la primera encontramos que tanto como Grifols hace un procedimiento y otro, y Fripozo se dedica solo a formar a sus trabajadores. Respecto a la 15, de cómo han notado este aumento de la demanda de la pandemia, pues Fripozo responde con un rotundo no. Pero es que además Grifols se muestra más pesimista y dice que incluso disminuyó esta demanda. Y respecto a la pregunta 16, que cuánto creen que la pandemia ha influido a la hora de invertir, encontramos una clara controversia. Porque Grifols dice que sí que ha notado que estas empresas quieren invertir, pero es que Fripozo dice que no creen que las empresas vayan a invertir por culpa de la pandemia. Como ya he comentado, se realizó esta visita a Fripozo y se realizó una serie de preguntas al señor Flores. La primera pregunta era referida a este mercado laboral que hemos comentado anteriormente. ¿Qué ha pasado? Y él nos respondió con una referencia, una comparación que nos sorprendió bastante.
Y era referida, como están viendo, la fábrica de chocolate, Charlie y la fábrica de chocolate. Diciendo que, como se puede ver, el padre de Charlie, al principio de la película, está trabajando como siempre. Y un día se le acerca una máquina que aparentemente no sabe lo que es. Y como van a ver, esa máquina realiza el trabajo que ya está realizando el padre, lo que provoca su despido. Pero es que lo más sorprendente es que al final de la película el padre es contratado para esta máquina, ya que él se ha formado para el control de esta máquina. Lo que traemos como conclusión, exactamente la misma que hemos visto anteriormente del mostrador, que conforme la máquina va suplantando trabajos, el ser humano se adapta y se forma para el cuidado de estas. También comprobamos que se dotaba de esa maquinaria que había comentado en la encuesta y además, por último, se realizó una pregunta respecto a la pandemia, cómo había influido en las empresas. Y nos explicó que en China venían toda esa materia prima que realizaban las empresas y funcionaban a base del stock mínimo, es decir, se podría decir just in time. Por lo que cuando las empresas compraban esa máquina de China, esa materia prima de China, cuando sufrieron la pandemia, se cerraron todas las fronteras comerciales y no les llegaba esa materia prima para poder producir. Lo que se traducía en no hay ventas, pérdidas y, a su vez, en estas estrategias que estamos viendo de aquí, esta del Banco de España que hemos comentado anteriormente. Y, pues, exactamente lo mismo. Cerraron empresas, paralizaron contrataciones, pero, sobre todo, aplicaron los ERTEs. Una vez dicho todo lo demás, pasamos, por último, a las conclusiones del trabajo. En cuanto a las dos hipótesis que hemos comentado anteriormente, se extrae que las empresas del pueblo murciano meten maquinaria automatizada, bajando el número de trabajadores, pero a su vez también contratan a otros o forman, pero no llegan a igualar ese número que han despedido. Como segunda conclusión a esta hipótesis, las empresas participantes en el trabajo aumentan, que hay un aumento tanto como de producción como de eficacia, todo en base a estos beneficios que hemos comentado anteriormente. Como tercera conclusión de si la pandemia causada por el COVID ha incentivado, pues se piensa que efectivamente ha sido una causa, ya que no supone ese riesgo de contagios para las personas, ya que son máquinas, no se pueden contagiar, y además el trabajo nunca para. Como cuarta y última conclusión de si la empresa que han invertido en maquinaria automatizada contrata a nuevos trabajadores en vez de formarlos, hemos visto que ambas empresas realizan ambos procedimientos, tanto como forman, tanto como contratan a otros nuevos. Y por culpa de la pandemia COVID no hemos podido tener un acercamiento a estas empresas. Y lo que nos ha resultado muy difícil, incluso unas empresas no han decidido responder a la encuesta que enviamos. No voy a decir ejemplos por privacidad, pero nos resultó muy difícil. Lo que esto provoca estas dudas, cómo tienen distribuido el beneficio de las empresas y el efecto de la automatización en la economía española. Y además añadir que los resultados no son concluyentes, ya que las empresas que nos han respondido son de fabricación solo de alimentaria, no se dedican a otras cosas, lo que provoca que no podamos tener esa diversidad, porque hay otras empresas que a lo mejor se dedican a bienes de equipo que han podido aumentar su número de trabajadores, no reducirlo. Estas son las referencias utilizadas en el trabajo. Y, por último, dar agradecimientos sobre todo a mi compañero Sergio Hernández, que sin él esto no habría sido posible, y los buenos momentos que hemos pasado en clase, a mi tutora Nerea Aguinaga, gracias a su colaboración para este trabajo, y a mi profesor Antonio López Lucas, que me ha ayudado a revisarlo y a preparar toda esta exposición. Y, por supuesto, a mi familia, que ha estado ahí apoyándome. Muchas gracias por vuestra atención y me pongo a disposición del jurado ante cualquier pregunta. Buenos días, lo primero, Iván. Enhorabuena por tu exposición. Yo quería, aparte de darte la enhorabuena, hacer referencia a que tú partías con un hándicap con respecto a tus compañeros, puesto que empezaste el bachillerato de investigación a final del curso pasado. Entonces, hay que reconocer que tu trabajo está hecho en bastantes menos meses que el resto de tus compañeros. Y creo que eso no se ha notado en el resultado final, sino lo has suplido con creces a base de esfuerzo.
Entonces, enhorabuena. Por otro lado, quería decirte que, bueno, es un placer escucharte hablar y creo que te puedes sentir orgulloso de haber tenido este público que no ha rechistado en toda la exposición porque estaba muy atento a ella. Bien, yo tenía en la mente un par de preguntas, al final me he decidido por una de ellas, como matemática que soy. Me gustaría que me explicases ese gráfico número 18 que un día comentábamos que no me quedaba claro, pues a ver si nos lo puede explicar un poquito más. Pues si me lo permite, Sí. voy a ponerlo. Sí, sí. ¿Ahí? Ahora. ¿No es este? ¿El primero que aparece? Esa. ¿Qué es lo que no entiendes aquí? Pues mira, me resulta curioso el que en el eje de abscisas aparezcan dos series de números y que luego tengamos las cuatro gráficas. Entonces, porque me detalle simplemente qué significa que haya dos nomenclaturas en el eje de abscisas. Pues simplemente esto de aquí abajo es el número de años que se está analizando y supongo que lo habrán partido en dos debido a que a lo mejor se le queda la gráfica muy grande y en el documento no cabe. Por eso hacen dos líneas, una discontinua referida a estos años de aquí arriba y la segunda de línea continua, la azul, de estos años de aquí, de 2019 a 2024. Además, esto supongo que será en millones de euros, ya que en el propio documento no lo detalla muy bien, pero se podía suponer que se refería a eso, a los millones de euros invertidos. ¿He contestado? Muchas gracias. Bueno, me sumo igualmente a la enhorabuena de Fransu y me ha parecido que tu exposición ha sido excelente en cuanto a la puesta en escena, claridad de conceptos y objetivos y también yo he aprendido mucho de este tema, con lo cual reitero mi enhorabuena. Y hay una pregunta que me surge. Después de tu investigación y de tu entrevista con alguien de Fripozo y demás, ¿tú piensas que este proceso de automatización de las empresas ya no tiene vuelta atrás? Es decir, que aquellos que no se sumen a esta tendencia, que yo creo que socialmente está tan presente, se pueden quedar atrás de alguna manera. ¿Cuál es tu sensación, tu impresión o las conclusiones que puedes tener al respecto? Lo primero, muchas gracias por tu comentario. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente, aquella empresa que no surja esta automatización se está quedando atrás, porque ya estamos viendo todos los beneficios que está acarreando esta automatización. Como he comentado, los tiempos de producción, el no poder contagiarse, sobre todo en estos momentos que tenemos COVID, entonces un trabajador si se contagia le supone un retraso a esa empresa de esos beneficios, mientras que si tiene maquinaria 24 horas, no para y siempre igual. Lo único, las desventajas que he comentado, pues tener ese constante mantenimiento, pero todo yo creo que al final acaba siendo sus frutos. Como hemos visto, 2 o 3 años, en ese dinero que han invertido Fripozo y Grifols, les será retribuido esa inversión. Incluso los beneficios que hay económicos cuando inviertes en automatización son muy elevados. Porque realizas 24 horas ese producto, no hay fallos, no hay errores y no tienes que pagar a nadie mes a mes. Solo es una inversión y después ya todos son beneficios. Yo también felicitarte por el trabajo y felicitarte también por la exposición que has hecho del trabajo, a pesar de los obstáculos que has encontrado a la hora de hacerlo, porque he visto que han sido muchas las empresas que no te han proporcionado la información que necesitabas para sacar más conclusiones o mejorar las conclusiones. Y yo solamente también, pues, por terminar con una pregunta, pues al final has comentado que los efectos sobre el empleo, en el caso de las empresas de las Torres de Cotillas, eran negativos, en el sentido de que la automatización ha sustituido a personas. Pero también has comentado que se debería tener en cuenta también, pues, ¿y qué pasa con las empresas que fabrican todos esos autómatas que se utilizan luego en la producción? Entonces, si tuviéramos en cuenta el conjunto global, ¿tú qué piensas? ¿Cuál sería el efecto que tendría la automatización en el conjunto de la economía española? Es decir, ¿mejoraría las cifras del empleo en el global o empeorarían?
Pues primero, muchas gracias por tus comentarios y segundo, aclarar que también habría que realizar otro estudio de cuántas empresas se dedican a todo esto de conservas y tal, y la otra parte de cuántas empresas se dedican a bienes de equipo, porque en proporción de cuántas de ellas, si hay más que se dedican, pongamos un hipotético caso, 75% a conservas, etcétera, lo que pasará es que disminuirá el empleo. Y por el otro contrario, un 25% dedicado a fabricación de bienes de equipo, aumentará el empleo, pero no se podrá compensar. Por lo tanto, habrá una disminución de empleo en general en España. Entonces, sería conveniente ver también el efecto sobre el resto de industrias que están asociadas a la producción de bienes de equipo. Efectivamente. Si las empresas no hubiesen proporcionado más datos, a lo mejor podríamos haber llegado a incluso otras conclusiones, pero debido a, como he dicho anteriormente, hay empresas que no nos han querido responder por diversos factores, y eso que insistimos en la encuesta, que sí nos podían responder, pero solo nos respondieron al final estas dos empresas que he comentado. Por lo tanto, como bien dices, si se realiza un estudio más exhaustivo teniendo en cuenta el tipo de empresa, incluso podríamos haber visto que hay una compensación y se podían haber aumentado el número de empleados por esta automatización, porque a lo mejor esa empresa solo dispone de máquina automatizada y no va a suplantar ningún puesto de trabajo, sino que al invertir lo único que hace es generar más empleo con estas personas que ya están cualificadas. Muchas gracias.